Bueno, mi nombre es Esteban Nanini y vamos a estar hablando en este taller de farmacología sobre tres clases de antibióticos: glicopéptidos, lipopéptidos y lipoglicopéptidos. En primer lugar, vancomicina fue descubierto en los 50 en una isla de Borneo por un microorganismo llamado en ese momento Streptomyces orientalis. Inicialmente, debido a sus impurezas, y como pueden ver en el gráfico, era llamado barro del Mississippi. Posteriormente fue corrigiéndose esta característica y se comenzó a utilizar en pacientes con infecciones por Staphylococcus aureus que sean alérgicos a la penicilina. Pero luego de los 60, 70, con la expansión de cepas de Staphylo aureus meticilino resistente, la utilización de la vancomicina fue creciendo a nivel global en forma muy significativa. El mecanismo de acción de la vancomicina se basa en el bloqueo de la terminal de dos aminoácidos de alanil de alanina. En la pared de los cocos gram positivos hay una ligasa intracelular que une dos moléculas y forma este dipéptido de alanil de alanina, el cual se suma al precursor tripeptídico formando un pentapéptido que es transportado a través de la membrana celular, unido a la cadena de peptidoglicanos en el proceso que se denomina transglicosilación. Como pueden ver en el gráfico, aquí está el pentapéptido, atraviesa la membrana citoplasmática y va formando la cadena de peptidoglicanos. Además, el pentapéptido tiene uniones cruzadas en la pared celular madura por un proceso de transpeptidación que lo realizan las enzimas denominadas PBP, Penicillin Binding Proteins, que obviamente son el target del blanco de los betalactámicos, y como pueden ver está aquí en rojo. Por lo tanto, los glicopéptidos inhiben este proceso de formación de pared celular porque se unen con gran afinidad, tipo cerradura a la parte terminal de ala de los precursores peptidoglicanos, justo después que estos cruzan la membrana. En cuanto a la actividad in vitro de la vancomicina, es fundamentalmente contra cocos gram positivos, inhibiendo la síntesis de su pared celular, por lo tanto tiene un efecto bactericida. Una de las definiciones de bactericidia es la relación de la concentración bactericida mínima sobre la concentración inhibitoria mínima, que tiene que ser menor o igual a 4, excepto para enterococos, donde no se puede alcanzar este efecto. Ningún antibiótico puede hacerlo y requiere la combinación de betalactámicos o vancomicina con gentamicina o streptomicina. Como vemos en el dibujo de la derecha, es una determinación de SIM y CBM mediante la macrodilución. Como ven, la concentración del antibiótico en este caso va de 0,25 a 8 microgramos mililitro, y está el inóculo bacteriano, y se puede ver que en la concentración de 1 microgramo mililitro se elimina la turbidez del medio, con lo cual esta sería la concentración inhibitoria mínima. Luego se hacen subcultivos en agar que no tengan antibióticos para ver si hay crecimiento, y como ven en este caso hay crecimiento en 1, en 2 microgramos mililitros, pero no lo hay en 4, con lo cual la CBM, la concentración bactericida mínima, es de 4 microgramos mililitros, y si lo dividimos por la SIM nos da 4, con lo cual en este caso este antibiótico califica para tener la definición de bactericidia. El uso principal de la vancomicina hoy en día es fundamentalmente contra especies de estafilococo que sean resistentes a la meticilina, especialmente Staphylococcus aureus. En nuestro medio no tenemos penicilinas isoxazólicas. Nuestro tratamiento de elección para aureus meticilino sensible son cefalosporinas de primera, cefazolina o cefalotina en caso de uso parenteral. La SIM 90 habitual de aureus para la vancomicina es de 1 microgramo mililitro, es decir, el 90% de los aureus es inhibido con esa concentración, y hay descripción de cepas que tienen menor sensibilidad. Por ejemplo, las cepas denominadas VISA, que tienen una susceptibilidad intermedia a la vancomicina entre 4 y 8 microgramos mililitros,
y aureus resistentes a la vancomicina que han adquirido el gen VANA del enterococo banco R y tienen CIMES mucho más elevadas de 16 y 32 y por arriba también. Los enterococos resistentes a la vancomicina han modificado justamente el terminal de ala, con lo cual son altamente resistentes a la vancomicina, generalmente predominan en más del 80% de los Enterococcus faecium y menos frecuentemente en los fecalis, están distribuidos en todo el mundo y los fenotipos VAN-A y VAN-B representan la mayoría de estos. En cuanto a su actividad contra fundamentalmente aerobios cocos gram positivos del grupo de streptococos beta hemolítico, grupo víridas, neumococos, fecalis, faecium, con la excepción de los EBR que ya vimos, obviamente meticilinos sensibles, meticilinos resistentes y no tiene actividad contra las pocas cepas mundiales descriptas de aureus resistentes a la vancomicina, contra otras cepas, otras especies de estafilococo y contra anaerobios, como hemos visto, anaerobios, como se veía en el gráfico, ahora ya se pasó, del grupo de Peptostreptococcus y Clostridium. El predictor de la respuesta farmacológica para infecciones por SAMR es la relación bajo la curva sobre la MIC o sobre la SIM. Como pueden ver en este gráfico, a la derecha tienen en un eje concentración, en el otro el tiempo. Esta línea entrecortada es la SIM del microorganismo y todo lo que está en azul es la concentración del antibiótico desde que llega a su pico hasta que baja por debajo de la SIM, y toda esa área azul, pintada en azul, es el área bajo la curva. Guías de Estados Unidos en cuanto a la dosificación de vancomicina en pacientes con infecciones graves por aureus meticilino-resistentes recomienda la medición, lo cual se puede hacer con 2 niveles de vancomicina en sangre del paciente y con software o programas que uno, introduciendo el peso, la función renal, etcétera, puede tener un cálculo razonable del área bajo la curva sin tener que realizar múltiples extracciones de sangre en el paciente. O directamente la medición de niveles en el valle, es decir, antes de la próxima dosis, que idealmente deberían estar para infecciones graves entre 15 y 20 microgramos mililitros. ¿Cuál de las dos opciones hacer? Obviamente que medir el área bajo la curva requiere mucho más recursos y más extracciones de sangre al paciente, y la verdad es que no ha demostrado un claro beneficio clínico la utilización de la medición del área bajo la curva, pero sí en pacientes graves es necesario asegurarse niveles valles, como les decía, entre 15 y 20, especialmente en aquellos pacientes con alteraciones de la función renal o pacientes que pueden ser jóvenes con lo que se denomina riñón hiperfiltrante, que tienen clearance de creatinina aumentados, con lo cual las concentraciones de la vancomicina pueden estar por debajo de lo deseable. En cuanto a la penetración en los tejidos, es mínima en el sistema nervioso central en ausencia de inflamación. Esto suele darse en los casos de ventriculitis, donde la penetración es de un 5 a 10%, con lo cual en estos casos hay que utilizar dosis de vancomicinas máxima. La concentración es adecuada en otros tejidos como riñón, hígado, aorta, pulmón y tejido cardíaco, y la excreción de la vancomicina se da a nivel renal sin cambios moleculares, y hay una correlación lineal entre el clearance de creatinina y los niveles de vancomicina. Por lo tanto, pacientes que estén recibiendo vancomicina deben tener monitoreo de la función renal en forma frecuente. La dosificación de la vancomicina en adultos con función renal normal es de 15 a 20 miligramos kilo cada 8 a 12 horas. La mayoría de las infecciones se curan con la dosis de 15 miligramos kilo cada 12 horas. Para infecciones más graves, sospecha o confirmación, uno debería alcanzar niveles terapéuticos lo antes posible, con lo cual se recomienda una dosis de carga de 25 a 30 miligramos kilo, no más de 2 gramos, para luego sí continuar con dosis terapéuticas de 40 a 60 miligramos kilo. Infusión continua de la vancomicina durante 24 horas. Se utiliza en numerosas terapias intensivas. Generalmente se ha asociado a menor riesgo de nefrotoxicidad, pero no a mayor eficacia. Lo que sí es más cómodo la medición de niveles, dado que la concentración de la vancomicina
es constante. En pacientes en hemodiálisis, en general se requiere que reciban tratamiento con vancomicina, se requiere monitorear niveles por variabilidad individual, tanto relacionado al peso corporal, al momento de la administración. En cuanto a la diálisis, si el paciente tiene algún grado de función renal residual y al tipo de membrana de diálisis utilizada. Cuando se administra después de la sesión de diálisis, la dosis suele utilizarse una dosis de carga de 25 miligramos kilo y una dosis de mantenimiento en cada diálisis que puede ir de 7,5 a 10 miligramos kilo dependiendo de la permeabilidad del dializador. Siempre la administración es por vía intravenosa, no debe administrarse por vía intramuscular, va diluida en 100 a 250 mililitros de dextrosa al 5%, solución salina, típicamente 1 gramo en 60 minutos o 1,5 gramos en 90 minutos, por ejemplo. En algunas situaciones puede administrarse, como veíamos en los casos de infecciones de dispositivos intraventricular a nivel del sistema nervioso central, se puede administrar por esa vía, intratecal, o en casos de infecciones de catéter a veces por vía intraluminal. También en los casos de endoftalmitis se puede administrar vancomicina por vía intraocular. La vía oral solamente se utiliza para tratamientos de colitis pseudomembranosa causada por Clostridioides difficile, y la vancomicina no se absorbe y tiene alta concentración y sirve obviamente para el tratamiento de estas infecciones que predominan a nivel nosocomial. Las reacciones adversas más comunes tienen que ver con la infusión. Un porcentaje de hasta un 10% puede desarrollar lo que se denomina hombre rojo, cuello rojo, donde hay una aparición de un eritema y sensación de inflamación en el tronco superior, cara, cuello y cabeza. A veces puede aparecer hipotensión y angioedema. Esto es debido a la liberación de histamina por parte de mastocitos que produce la vancomicina y depende de la velocidad de infusión, no es una reacción alérgica típica y se soluciona disminuyendo la velocidad de infusión y pueden administrarse antihistamínicos y no es necesario discontinuar la administración del tratamiento. Otro efecto adverso nombrado es la ototoxicidad, generalmente se da dosis altas. En estudios recientes con realización de audiometrías ha llegado a observarse un riesgo de toxicidad un poquito más alto, del 8 al 12%, y la nefrotoxicidad generalmente asociada a niveles valles altos, a tratamientos más prolongados y al uso concomitante de otros nefrotóxicos, que es muy frecuente en pacientes críticos internados en unidades de terapia intensiva. Puede dar neutropenia, la cual es reversible, una trombocitopenia que es inmunomediada, erupción macular y fiebre menos frecuentemente, y es categoría C en el caso del embarazo. Los usos clínicos de la vancomicina en aquellas infecciones de piel y partes blandas es uno de los más frecuentes, en pacientes donde se sospeche en base a la clínica, especialmente celulitis abscedadas, que pueden estar causados por aureus meticilino resistente. En esos casos, si el paciente requiere internación, es de elección debido a experiencia y al costo de la misma la utilización de vancomicina. En la mayoría de estos casos no es necesario medir niveles debido a que por experiencia la mayoría de los pacientes tienen buena evolución. En casos de endocarditis y bacteremia causadas tanto de válvula nativa como válvula protésica por especies de aureus de Staphylococcus, incluyendo coagulasa positiva como el aureus o coagulasa negativo que sean meticilino resistentes. La actividad de la vancomicina contra aureus meticilino sensibles es relativamente más pobre y hay mala experiencia en la utilización de la misma, así que hay que tratar de utilizar beta-lactámicos para aureus meticilino sensible, a menos que el paciente tenga una alergia muy severa a los beta-lactámicos y no puedan utilizarse. Vancomicina también es de elección en infecciones bacteremia endocarditis por enterococo que sean resistentes a la ampicilina y en aquellas causadas por estreptococos del grupo Viridia en alérgicos también a la penicilina. En cuanto a la neumonía, especialmente nosocomial, vancomicina es utilizada frecuentemente. Estudios randomizados han tendido a favorecer el uso del linezolid
por mejor penetración, a pesar de ser un agente bacteriostático, mejor penetración a nivel del tejido pulmonar en comparación con pacientes que han recibido vancomicina. En aquellos casos de meningitis sospechada o confirmada por neumococo, en áreas donde la prevalencia de neumococo resistente a la ceftriaxona sea mayor al 1%, está recomendada la combinación con cefalosporina de tercera, especialmente ceftriaxona. En aquellas ventriculitis o meningitis postquirúrgica donde suelen prevalecer aureus meticilino resistente o Staphylococcus epidermidis, la vancomicina también suele utilizarse, y también en los casos de osteomielitis e infecciones protésicas por estos gérmenes, a pesar de que la vancomicina tiene una pobre penetración en las biospelículas que juegan un rol fundamental en estos tipos de infecciones. Como vimos antes, vía oral, la vancomicina se utiliza para colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile en una dosis de 125 miligramos cada 6 horas por 10 días, es la dosis habitual. En cuanto a la teicoplanina, es un glucopéptido con similar mecanismo de acción, estructura química, es una molécula de alto peso molecular y un espectro antimicrobiano similar a la vancomicina, con el beneficio que tiene una vida media prolongada y permite una administración diaria y sí se puede utilizar por vía intramuscular, con lo cual permite el manejo ambulatorio de algunas infecciones, en la consolidación de algunas infecciones estafilocóxicas fundamentalmente o por enterococo. Dosis elevadas sí hay que utilizarlos para aureus meticilino resistente. En general tiene un poco de mejor tolerancia que la vancomicina, con menos tasa de nefrotoxicidad, pero sí es un poco más frecuente las reacciones cutáneas y la fiebre. Las dosis de carga son de 6 a 12 miligramos kilo cada 12 horas por 3 a 5 dosis, dependiendo el tipo de infección y el germen que estemos tratando, y luego sí se puede pasar a una dosis de mantenimiento de 6 a 8 miligramos kilo día. En cuanto a los lipopéptidos, la única molécula de esta clase es la daptomicina. También tiene un peso molecular elevado, produce una actividad bactericida contra cocos gram positivos, tiene un efecto de acción de depolarización de la membrana y lisis celular. La vida media prolongada, al igual que la teicoplanina, permite su administración una dosis por día. Si bien fue aprobado inicialmente en 4 o 6 miligramos kilo, la dosis habitual para infecciones severas es de 8 a 10 miligramos kilo día. También hay que ajustarlo de acuerdo a falla renal, administrándolo por debajo, cuando el clean es debajo de 30 cada 48 horas. Su uso actual más frecuente es en bacteremia, endocarditis por aureus meti-R inicialmente o que no respondan a la vancomicina. Hay que evitar su utilización en las neumonías primarias debido a que el surfactante pulmonar inhibe la acción de la daptomicina. Se puede combinar con betalactámicos que mejoran su acción debido a aumentar su unión a la pared de los estafilococos, especialmente, y en infecciones severas por enterococo vancomicino resistente. La toxicidad más común, los efectos adversos más comunes es la toxicidad muscular. Deben medirse niveles de creatinfosfoquinasa frecuentemente en pacientes que reciben este antibiótico, y más raro es la neumonía eosinofílica que puede verse. En cuanto a los lipoglicopéptidos, son derivados semisintéticos de los glicopéptidos. La telavancina ha sido estudiada y no logró mostrar demasiados beneficios. Estas drogas, claro, no están comercialmente disponibles en Argentina. Y en cuanto a la dalbavancina y uritevancina, es muy interesante porque la vida media prolongada permite dosis semanales. De hecho, han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa en el año 2014-2015, permitiendo el tratamiento de infecciones por piel y partes blandas con una sola dosis, y permitiendo, van a ser y son donde está comercialmente disponible, de utilidad en consolidaciones de infecciones osteoarticulares y endovasculares para poder externar al paciente en forma temprana. Así que les agradezco su atención, y si tienen preguntas pueden enviarla al correo que figura ahí, estebananini@gmail.com. Muchas gracias.